Vamos a pasar a la siguiente categoría de pequeña y mediana empresa. En el apartado de pymes, una empresa muy relacionada muchísimo con el año tan duro que estamos viviendo. Vamos a pedir la presencia de Guadalupe del Buey, que es responsable de Recursos Humanos y Responsabilidad Social Corporativa en la empresa Certés Biotech, que es nuestro premio RSA en la categoría de pymes. Adelante, Guadalupe. Buenos días. Primero, felicitar al Instituto Aragonés de Fomento por esta iniciativa que nos anima a las empresas a ser socialmente responsables y al jurado que ha premiado nuestra propuesta. Este premio es el fruto del trabajo de todo un equipo que este año ha demostrado que juntos podemos llegar donde nos propongamos y que ha sido liderado por los socios fundadores y dirección general que en todo momento nos han transmitido su apuesta por el talento y la innovación, sin dejar de lado el cuidado de sus empleados y del entorno. Este año mucha gente ha descubierto que en San Mateo de Gállego hay una empresa de biotecnología zaragozana puntera en el mundo. Hasta ahora, cuando hablábamos y utilizábamos palabras como test rápido de antígeno, biología molecular, test PCRs, anticuerpos, nos miraban como bichos raros y ahora quizás son las palabras que más se utilizan en el día a día. Certés no ha surgido este año. Llevamos trabajando en diferentes técnicas de desarrollo y producción de test de diagnóstico de enfermedades infecciosas desde el 2002, cuando fundaron esta empresa Carlos Genzor y Óscar Landeta. Podemos ver en el historial de la empresa que en el 2004 lanzamos al mercado nuestro primero test rápido, que en el 2005 hicimos nuestra primera venta internacional. Como anécdotas podemos decir que España fue nuestro país número 13. Por el camino y hasta la actualidad hemos sido reconocidos en diferentes premios. En la actualidad vendemos a 130 países, tenemos 5 unidades de negocio que desarrollan productos que diagnostican alrededor de 80 enfermedades diferentes. Unas instalaciones punteras y sostenibles de 7.000 metros cuadrados y unos 200 empleados de plantilla. En el 2019 nos interesamos por el programa de RSA de Aragón y nos animamos a obtener el sello RSA, que nos ayuda a dar forma e identidad a la responsabilidad social de la empresa. Y hemos completado este año con la obtención del sello RSA Plus y con una formación en la Universidad de Zaragoza como expertos en responsabilidad social. Y llegamos a diciembre del 2019. Y salta al mundo la noticia de que en China se ha detectado un nuevo coronavirus que llaman COVID-19. En este momento, en Certés, saltan las alarmas y comenzamos a trabajar de manera rápida en diferentes líneas de trabajo que ahora forman parte de nuestra buena práctica presentada. La buena práctica consiste en un plan de medidas puestas en marcha para hacer frente al COVID-19, con líneas de actuación diferentes. Desarrollo inmediato del producto, protección y bienestar de los empleados y familiares y colaboraciones y proyectos sociales. La línea de actuación que antes se puso en marcha fue la de desarrollar. Siguiente. Gracias. La línea de actuación que antes se puso en marcha fue la de desarrollar un test que detectara este tipo de coronavirus. Tras ser publicada la aparición de casos en COVID-19 en China, Certés comienza a mediados de enero los estudios de I+D para producir un test de PCR, lanzándolo a mediados de febrero al mercado, siendo la primera empresa española en comercializar un test con marcado CE y VD. Desde este momento comienza también sus estudios en el test rápido de antígeno que lanzamos al mercado a finales de septiembre. El esfuerzo realizado por todas las personas implicadas, la capacidad de adaptación de las instalaciones y recursos,
así como la involucración de colaboradores, fueron claves para la obtención de estos productos en los plazos descritos. Era crítico poner todos los medios que estuviesen en nuestra mano para adaptar la producción. Para ello se ha realizado una inversión en instalaciones, personal y equipamiento. Con esta medida se han realizado un incremento de más del 35% de la plantilla y se ha multiplicado por 6 la capacidad productiva para COVID-19. Desde el principio nos importó la seguridad y bienestar de nuestros empleados y familiares. En marzo implantamos varias prácticas en marcha, pero vamos a destacar las más significativas, que son las siguientes. Realizamos pruebas PCR 2 veces por semana a toda la plantilla y personal externo que accede al centro. Se eligieron los lunes y los jueves como principio y final de la semana. Si bien durante los primeros meses se detecta algún caso externo o de algún candidato antes de empezar a trabajar, es en octubre cuando se detectan más casos en la plantilla. Es en este momento, siempre en comunicación con salud, cuando se ponen en marcha varias acciones nuevas, como seguimiento a través de test PCRs y de test rápidos de antígeno por parte de la empresa de los casos positivos y de las personas que conviven con ellos, hasta detectar que son negativos. Un equipo especializado de Certés se traslada a sus casas para recoger las muestras. Aislamos en sus casas a los empleados que, aunque no se consideran contactos directos, han estado trabajando con algún contacto positivo, considerando los días como trabajados y realizando seguimiento hasta asegurarnos que eran negativos. Entrega de mascarillas y termómetros a todos los empleados para su uso personal y familiar. Para estas medidas se han invertido unos 100.000 euros en equipamiento, personal y costes indirectos, realizando más de 15.000 pruebas de PCR y consiguiendo 0 contagios en el entorno laboral. Durante el estado de alarma no nos podíamos olvidar de nuestra comunidad y aquí viene nuestra tercera línea de actuación, colaboraciones y proyectos sociales. Proyectos de colaboración en el ámbito sanitario, como podemos destacar, cesión de diferentes equipos de diagnóstico a los principales hospitales de Zaragoza. Apoyo técnico a los principales hospitales de Aragón. Participación en varios proyectos de la Universidad de Zaragoza concedidos en diferentes convocatorias. Y apoyo a colectivos sociales, como donación de EPIs a la Residencia de San Mateo de Gállego y a residencias de Huesca. La campaña Certés está contigo, con una donación de 14.000 mascarillas al Banco de Alimentos de Zaragoza. Se personalizó el empaquetado e incluía un mensaje de ánimo, Certés está contigo. Colaboraron de manera voluntaria tanto empleados como proveedores. Y también una recogida de alimentos y dinero para el Banco de Alimentos de Zaragoza. Y llegará el día que habremos vencido a este virus que nos ha puesto a todos a prueba. Pero Certés seguiremos trabajando entre virus, bacterias, anticuerpos y antígenos, innovando para conseguir un mundo mejor. Muchas gracias.